Y después de unos días, Jinzi apareció en el distrito del placer, acompañado de un maletín con dinero suficiente para hacer brillar los ojos de la dama, y a la niña le dio un extraño insecto con uno grande creciendo en su interior, pero a cambio de todas estas riquezas, pidió recuperar a Mao Mao, y al regresar al palacio, se reúne con el emperador, y en medio de las conversaciones, el emperador le pregunta cuál será la decisión de Jinzi. Después de todo, él ahora está cuidando su jardín de flores, y luego se da cuenta de que el emperador es un hombre muy astuto, a diferencia de él, porque por mucho que Jinzi se esfuerce intelectualmente y en las artes marciales, sigue estando un poco por encima del promedio en todo. Sin embargo, su única ventaja sobre los demás es su belleza, y al ver que todo lo que quiere está fuera de su alcance, Jinzi decide conformarse y aceptar las cosas como son. Sin embargo, planea usar su belleza como arma para aprovecharse, y juzgándose a sí mismo desde dentro, Jinzi siente que no es más que un niño caminando en la línea del emperador, por lo que decide hacer lo que su señor desea, y dice que él administrará el palacio interior, solo para complacerlo. Después, todo esto es la única manera que encontró para poder elegir su propio camino. Y mientras tanto, en la casa verdigris, Mei Mei prepara la maleta de Mao Mao, y le dice que traiga lápiz labial también, para que la chica pueda vestirse elegantemente, pero ella dice que no necesitará eso, ya que solo las cortesanas deben lucir bien vestidas. Ellos a trabajar. Y luego Mei Mei afirma que consiguió un gran trabajo en el palacio interior, por lo que también debería vestirse bien para ir a trabajar, de lo contrario los clientes de Mao Mao huirán de él en algún momento. En esto ella siente que sus palabras son muy convincentes. Además, Mei Mei sabe muy bien cómo tratar a un cliente, pues aunque tiene edad suficiente para jubilarse, sigue siendo popular por su inteligencia y capacidad para entretener a sus clientes. Y bueno, Pairin y Hoka van allí para desearle buena suerte con su trabajo, y Mei Mei dice que estaría muy feliz si Mao Mao trajera algunos clientes más ricos del palacio interior, pero las otras cortesanas enfatizan que debe ser un hombre con mucho dinero. Y al salir de la casa Cardenillo, Mao Mao comenta que regresará a una zona del palacio llamada Palacio Interior, lugar donde se alojan las mujeres que están esperando tener hijos del emperador. Y en cuanto a ella, Mao Mao trabajó como sirviente de bajo nivel, hasta que terminó llamando mucho la atención al resolver el misterio de un heredero recién nacido a punto de morir, dama de honor de la concubina Gyokujou, y de ahí en adelante terminó metiéndose en innumerables problemas al convertirse en catadora de comida, en los que sucedieron varias cosas que llevaron a su despido. Sin embargo, poco tiempo después, Mao Mao regresaba al palacio interior, pues terminó cediendo a la tentación del hongo oruga regalado por Jinzi, y aunque ve ese trabajo como unas vacaciones prolongadas del distrito del placer, no me siento bien por dejar a tu padre atrás mientras trabaja, pero al menos las reglas son muy ligeras esta vez. Además, Mao Mao ya no es vista como una persona desaparecida por su familia. Además, su padre le había dicho que hiciera lo que ella pensara que era mejor. Y al llegar a casa de su padre, este comenta que consiguió muchas cosas de las cortesanas, pero solo quiere asegurarse de llevar su maja, su molinillo y su cuaderno. Pero su padre deduce que ella no podrá tomar estas cosas. Después de todo, ella no es doctora, por lo que si Mao Mao toma esto, todos sospecharán que planea envenenar a alguien, y al escuchar esto, se desespera, porque de hecho, no podrás llevarte estos artículos. Pero su padre le recuerda que la decisión de irse nuevamente fue suya, y ahora ya es demasiado tarde para darse por vencida, por lo que cree que puede obtener permiso para llevar estas cosas al palacio interior poco a poco. Pero por ahora le dice que se vaya a dormir porque mañana volverá a trabajar, y en medio de la noche, su padre se arrepiente de su partida, alegando que la casa volverá a estar sola, pero Mao Mao lo tranquiliza y él dice que esta vez ella puede venir a visitarlo cuando quiera, y luego le toca la cabeza y le dice que Mao Mao puede volver a visitarlo en cuanto quiera, y ella recuerda que ya no tienen madre, pero aún así tiene un padre muy caritativo, una abuela ruidosa y una madre muy animado grupo de hermanas mayores
mayores. Y al amanecer acude a Yancy, donde éste se sorprende al verla toda arreglada, y la señora de la casa Cardenillo se mete con ella diciéndole a la chica que no se olvide de traer más clientes a su burdel. Y con este asunto resuelto, se despiden, y en medio del viaje, Mao Mao dice que el hecho de que ella esté llamando mucho la atención es culpa de Jinsi, pero él intenta decir que ella solo está llamando la atención porque es muy hermosa, pero termina diciéndole la frase antes de terminarla. Y después de caminar un poco más, Jinsi le recuerda a Mao Mao que puede volver a lucir pecas mientras esté ahí, y ya en el palacio interior, dos hombres comentan que el encargado del palacio interior compró una cortesana de la casa Verdigris, ese famoso lugar que alberga a las tres princesas. Y mientras tanto, Mao Mao finalmente llega a su destino, y Jinsi dice que están en su casa, y allí estará su nuevo lugar de trabajo, y al escuchar esto se asombra, y dice que esperaba regresar al palacio interior. En eso Gaosun explica que debido a que fue despedida una vez, es difícil emplearla en el mismo trabajo tan fácilmente, por lo que trabajará en el palacio exterior de ahora en adelante. Y entonces una señora se presenta ante ella como Suiren, la asistente de Jinsi, y la señora le explica que en ese lugar hay dos edificios separados, uno con la oficina y el otro con la residencia personal. Y luego Suiren la lleva a su nueva habitación, y cuando la encuentra, Mao Mao nota que el área allí es casi del mismo tamaño que la habitación que usó en el palacio de Jade. Sin embargo, cree que esta habitación sigue siendo muy buena, sea el de un sirviente. Sin embargo, Jinsi la llama para hablar y le dice que no tiene planes de encargarle trabajo de sirvienta, por lo que pone algunos libros sobre la mesa y le informa que tomará el examen de dama de la corte. Y a la mañana siguiente, se pone su ropa, que por cierto, era cuidadosamente hecha de algodón para complacerla, y cuando encuentra a Suiren, le dice que fue allí para ayudarla con sus quehaceres. Pero la señora dice que ya está terminando, así que simplemente la ayudaría a servir la comida. Y al ver la cocina vacía, Mao Mao pregunta dónde están los demás asistentes, y Suiren dice que no hay ninguno, ya que no podía dejar que nadie más se hiciera cargo de las tareas de las que ella es responsable, especialmente cuando se trata de la comida del joven maestro. Luego Mao Mao le pregunta si siempre hacía todo el trabajo sola, y Suiren le explica que ya tenía algunas chicas ayudándola, pero pasaron muchas cosas y terminaron por no durar mucho. Y entonces Mao Mao deduce que alguno de ellos pudo haberle puesto un afrodisíaco en la comida, o tal vez intentaron robar algo, pero la señora pone fin a sus dudas, diciendo que una de las chicas olvidó ropa interior en su armario. Entonces Mao Mao se compadece de la situación por la que pasó, diciendo que debe haber sido un gran dolor de cabeza, y luego de preparar la comida, llama a Jinsi para comer, y al verlo derrochar erotismo, Mao Mao entiende por qué ninguna chica puede entrar a su habitación. Después de todo, sin duda se arrojaría a sus pies. Y bueno, Jinsi le dice que puede conseguir una nueva habitación si Mao Mao quiere, y al escuchar esto, entiende que esta es su oportunidad de conseguir un fuego y un pozo. Pero al ver sus rasgos, Gaosun la mira con mirada seria, pero no dice nada, y Mao Mao le pide a Jinsi que le dé un establo con un pozo cerca, pero Jinsi se niega. Y después de eso, lo dejan en casa, ya que está muy ocupado, aunque siempre se lo veía deambulando por el palacio interior, y bueno, a ella la llevan al lado este del área, con lo cual la niña se sorprende del tamaño del lugar, y cree que será muy difícil recordar todos los nombres y departamentos. Además, no tiene muy buena capacidad para recordar olas que no le interesan, por lo que Gaosun la lleva a la junta de agua, que en este caso es el departamento responsable de cuidar los ríos, presas y proyectos que utilizan agua. Y analizando más el área, Mao Mao nota que el palacio interior tenía muchos más ingredientes medicinales, y de esto deduce que su padre debió haber plantado todas estas hierbas mientras trabajaba allí, y al verla distraída, Gaosun la regaña. Después de todo, la niña pronto se convertirá en una dama de la corte y, por lo tanto, debe comportarse como tal. Y segundo después se reencuentra con la señora, y luego le pide a Mao Mao que lleve el carbón a la oficina, y al llegar nota que todos los artículos son discretos y de primera, y esto le
hace preguntarse de qué calidad es la clase del joven maestro. Y cuando sale de la habitación, Mao Mao se encuentra con algunas damas de la corte mirándola con una mirada enojada, y ella explica que en el palacio exterior, las damas de la corte son similares a las secretarias, ya que tienen calificaciones, consultas familiares y buena educación, y esto las diferencia de las mujeres que existen en el palacio interior, y es por estas razones que son mucho más orgullosas que otros sirvientes comunes. Y luego van con Mao Mao y le preguntan qué está haciendo trabajando directamente para el maestro Jinzi, y como no sabe qué decir, Mao Mao le pregunta si está celosa y la chica lo abofetea. Y cuando ve que su primer intento no funciona, Mao Mao cambia su discurso y dice que Jinzi ciertamente no quiere tener nada que ver con ella. Después de todo es demasiado lindo para querer una chica fea como ella. Y al escuchar esto, las chicas entienden su punto de vista, pero una de las damas le pregunta por qué la habría contratado, y entonces Mao Mao se saca las heridas del brazo y dice que la contrató por lástima, porque además de belleza externa, Jinzi también tiene un corazón igualmente hermoso. Luego las chicas se retiran y aparece Jinzi, demostrando que escuchó toda la conversación, pero Mao Mao rápidamente se va para hacer el trabajo de limpieza. Y al caer la noche, abre la caja con la oruga que recibe de Jinzi, y al verla tan agitada, Suiren le pide a la niña que guarde silencio, y al día siguiente, se le administra la prueba para ser dama de la corte, pero Mao Mao no lo hizo aprobar, y al salir de la oficina, se encuentra con varias hierbas, lo que la excita mucho, y entonces se le acerca una de las damas de la corte, y le dice que la chica no tiene por qué andar por ahí, y cuando se da vuelta para irse, Mao Mao huele un olor a sándalo mezclado con algo en su cabello, y luego decide seguir su camino también, y un hombre misterioso se para desde lejos observando sus pasos. Y en un día de nieve, una mujer de aspecto noble entra al palacio, luego de cruzar las puertas con sus 4 compañeros, simplemente ingresa a la casa principal sin decir nada. Ella le da sus accesorios para el cabello a uno de los sirvientes y se sienta en la silla en el centro de la habitación, actuando enojada, y con Gyokuyo está interactuando con una de sus damas de honor. Y están hablando de Mao Mao, y la señora no cree que haya regresado, pero Gyokuyo parece estar muy entusiasmado con eso, y está escribiendo una carta para la ocasión, diciendo que ahora que ha regresado, esta es su oportunidad. Y mientras tanto, la niña está plantando nuevas hierbas, porque donde ella está, a diferencia del palacio interior, el palacio exterior no tiene buenas hierbas medicinales, y por lo tanto, siente que debe seguir trabajando duro para conseguir buenos materiales. Pero mientras está ocupada con esta plantación, el ama de llaves aparece detrás de ella, dándole un susto, y le pregunta si no le había pedido a Mao Mao que limpiara la oficina, y al notar la vacilación que dio, Mao Mao usa el jutsu que desaparece y huye de ahí lo antes posible, lo más rápido posible para cumplir con lo que se te pidió. Y ella siente que el ama de llaves es un oponente complicado, y mientras tanto, Jinzi está con Gaosun en la oficina, y tienen dudas, ya que han recibido cartas del pabellón de Lady Liua y de Gyokuyo. Y mientras están en eso, Mao Mao llega tocando la puerta, y después de entrar, Jinzi le pregunta si conoce a la nueva concubina Pura, quien se hizo cargo del pabellón Granate en lugar de Ado. Y como el pabellón interior necesita educar a esta nueva concubina, quieren que Mao Mao sea su instructora, pero ella ni siquiera toma en serio esta hipótesis y pregunta si Jinzi está bromeando, pero él no entiende por qué piensa eso, e incluso muestra el nombre de la persona que recomendó a Mao Mao, y cuando ve el nombre de Gyokuyo, da un paso atrás, y cuando ve que el otro nombre que la habría recomendado es el nombre de Liua, está en un completo problema, y trata de entender por qué fue nominada, pero cuando recuerda los consejos que le dio a la dama, sobre cómo complacer al emperador, entiende por qué, y con este amargo final, se encarga de esta complicada tarea, y al ver que fue nombrada por 2 concubinas siente que no puede huir de esto, pero viendo cuánto recibirá por esta tarea, siente que la anciana de la casa Cardenillo sonreirá al ver esto. Sin embargo, aparece Jinzi
Hinsi y ve cuánto quería cobrar por sus servicios y todavía le parece muy poco, pero cuando estaba a punto de cambiar el precio, llega el ama de llaves y no deja que Mao Mao realice la estafa. Y luego Hinsi mira el carruaje que estaba tomando y pregunta qué hay dentro, pero Mao Mao se convierte en un animal y piensa que no puede dejar que vea su preciado material didáctico que está en su equipaje. Y con eso entiende el mensaje y Gaosun incluso intenta ayudarla a cargar el equipaje, pero ella dice que no es necesario y piensa que si necesita hacer esto, irá con todo. Y en el palacio interior, Mao Mao siente que ya era hora de quien estaba ahí y nota que ese ambiente femenino la calma. Y en el camino muchas de las mujeres que hay están alborotadas por los Hinsi y él dice que están así porque se enteraron de las clases, pero se vuelve hacia ellas y les dice que estas clases serán para concubinas de alto rango y si no lo son, pueden retroceder unos pasos. Y luego se derriten incluso con eso, dejando a Mao Mao sorprendido por el poder del eunuco frente a él y luego entran a la casa, pero Mao Mao lo apaga, pues él mismo dijo que las clases son solo para concubinas. Y dice que lo que se dirá dentro es un secreto altamente confidencial de artes secretas solo para mujeres, Katia Damasceno del Imperio Chino, y después de apagarlas ve a las concubinas reunidas. Y se da cuenta de que cada uno de ellos está tan quieto como la última vez, y el Lisu todavía está acorralado en presencia de los otros tres, y finalmente se da cuenta de la sucesora de Ado, la concubina Loulan, y Mao Mao señala que ella parece preferir este llamativo estilo de vestimenta sureña, detallando también sus rasgos faciales, y llega a la conclusión de que basándose en su edad, el emperador probablemente dará preferencia a visitarla de noche, y ella siente que incluso si el equilibrio del palacio interior se mantiene por ahora, solo será por ahora, pero no parece importarle lo suficiente como para preocuparse. Y luego se presenta como la instructora del día y dice que lo que enseña allí hoy solo debe usarse en el jardín interno y es sumamente confidencial. Y con eso les reparte el material didáctico y comienza a enseñar a las mujeres. Y a medida que aprenden, todos muestran todo tipo de reacciones, desde timidez, interés y hasta desmayos por parte de Lisu. Al parecer fue demasiado para la pobre. Y a Loulan, a su vez, no parecía importarle mucho lo que allí se decía, y mientras tanto, afuera, Hinsi tenía su oreja pegada a la puerta, tratando de escuchar lo que se decía adentro. Sin embargo, Mao Mao abre la puerta y lo atrapa torpemente y lo atrapa, descubriendo inmediatamente lo que estaba haciendo, y luego entra al lugar y ve nuevamente cada una de sus reacciones, e incluso Lisu golpeándose la cabeza contra la pared y diciendo que no podía. No hagas eso. Y Mao Mao nota que los dos recomendadores quedaron satisfechos con el contenido. Lisu estaba jodiendo y Loulan todavía no puede decir lo que esa mujer está pensando, así que se va del lugar sin decir nada. Y Hinsi intenta preguntarle a Mao Mao qué tipo de lección le dio, pero la niña le dice que intente hablar con el emperador más tarde, y mientras tanto, en el Palacio Granate, Loulan se disfraza de un villano genérico que mira a la nada a la luz de las velas. Y Mao Mao sigue despierta en su cama, pero incluso cansada, todavía no puede ocultar su emoción por su pago, y en medio de la noche, escucha una explosión en medio del palacio y hombres corriendo hacia el lugar. E incluso piensa en ir a ver de qué se trata, pero cuando piensa que el ama de llaves se mete con ella, se estremece y piensa que es mejor dejarlo pasar, y en el lugar de la explosión, Lacan estaba investigando el lugar e incluso aunque logró conseguir algo de seguimiento, se lo guarda para sí mismo, y al día siguiente, Mao Mao se pregunta qué pasó en la mañana y mientras tanto, Hinsi no parece nada feliz y se da cuenta de que, aunque es un eunuco, trabaja mucho en el palacio exterior, y cuando continúa con sus quehaceres, comienza a recolectar el papel, pensando que venderlo sería el mejor final para ello. Y al ver que ella iba a salir, Gaosun le da un abrigo, y ella nota que él sigue tan atento como siempre, y piensa que es una pena que sea un eunuco, pero Hinsi está celoso de esto, y empieza a decir que fue Hinsi quien le ordenó hacer esto, queriendo darle crédito por la acción a su jefe, pero Mao Mao se equivoca en todo, pensando que ni siquiera puede darle un abrigo a una sirvienta sin el permiso de su jefe, y en eso, ella le agradece a Hinsi, y luego comenta que las hierbas fáciles de encontrar se pueden ver en cualquier lugar, pero al buscarlas en invierno nota que encontrarlas se vuelve más difícil, y entonces Mao Mao se pregunta si ese lugar sería adecuado para sembrarlas, cuando encuentra unas flores, y al recoger un bulbo Mao Mao le explica que se puede digerir, a menos
menos que se le quite el veneno. Y al mirar hacia un lado, se fija en Ryaku, pero con un cinturón diferente al anterior, y cuando va a hablar con Mao Mao, parece no saber de su despido. Y luego ella le explica que es uno de los 3 señores de Nokcheonghwan. Y en cuanto a la hermana Bai Ling, Mao Mao afirma que muchos plebeyos trabajan durante medio año solo para encontrarla, por lo que decide informarle sobre su vida y le explica que ya no trabaja para la concubina, en cuyo caso, ahora ella está trabajando como sirvienta personal para una determinada persona. Y al mirar hacia un lado, Ryaku nota que hay mucho trabajo por hacer y explica que esta temporada suele haber un pequeño incendio inexplicable, pero garantiza que está investigando la causa. Y al escuchar esto, Mao Mao se pregunta si este incidente tiene algo que ver con la conmoción de anoche, y Ryaku explica que este incendio no es una amenaza real para su vida. Luego ella se acerca al lugar, y él le dice que no se acerque mucho al almacén, y luego ella analiza que el carbón negro se ha extendido al edificio de al lado. Además, hay escombros de construcción por todos lados. Nisi cree que la sospecha de Ryaku es que el incendio fue provocado con fines criminales, y no por error humano, y con eso Mao Mao entiende por qué está investigando ese incidente, y señala que si hubiera un incendio en algún almacén, sería dentro del palacio del emperador, que en este caso es un país generalmente pacífico, pero con todos los acontecimientos que están sucediendo todos están descontentos, y por eso el lugar sufre ataques de inmigrantes a veces. Y al ver una papa quemada en el suelo, Mao Mao descubre que el lugar era un almacén de alimentos, y al analizar más el lugar encuentra una pipa hecha de marfil. Luego Ryaku la alcanza, y luego de hacer un breve análisis del lugar y las cosas que encontró allí, corre a otro almacén, y luego Mao Mao le pregunta si guarda en ese almacén los mismos artículos del almacén quemado, y él dice que sí. Entonces la niña toma un objeto de debajo de la mesa y le pide a Ryaku que lo consiga, un martillo y una sierra, ya que intentará hacer algunos experimentos con este equipo. Y después de eso, prepara una caja y vierte en ella la harina que consiguió en la tienda, y luego tapa la caja, dejando un pequeño cuadrado para la muestra. Luego aparece el otro eunuco con la chispa que había pedido, y luego les explica que deben mantenerse alejados de la caja, pues el experimento que va a hacer es muy peligroso. Sin embargo, se jacta de ser un oficial militar y decide quedarse cerca, tras lo cual la caja le explota en la cara y Mao Mao lo salva arrojándole un balde de agua. Y luego de eso, explica que el incidente de la explosión se hizo con harina, y la chispa que provocó la explosión sería la tubería que encontró en el almacén. Y Mao Mao sugiere que alguien entró al almacén a fumar a escondidas, y al cerrar el lugar, el fuego habría entrado en contacto con el polvo del aire, provocando la explosión. Entonces ella le sugiere que ya no fume en la tienda, y Mao Mao informa que ya hizo algo similar, lo que hizo que la anciana de la casa Cardenillo se enojara con ella. Y la chica afirma que la mayoría de estos casos de explosiones e incendios ocurren con personas no profesionales, y en cuanto al resfriado del oficial, Mao Mao le dice que vaya a recibir tratamiento con un farmacéutico llamado Luomen en caso de que su condición empeore. Y resuelto el asunto, vuelve a su trabajo, y al caer la noche, toma la pipa que trajo de la tienda, y deduce que si se ocupa del artículo podrá venderlo a buen precio. Pero poco después, se da cuenta de que ese artículo parece ser del gerente del almacén, debido a sus lujosos detalles, por lo que Mao Mao decide simplemente limpiarlo y devolverlo al almacén. Y mientras tanto un eunuco se enoja por algo, y dice que puede manejar esta situación también. Y mientras tanto, los eunucos comentan sobre el incidente del incendio, y uno de ellos dice que está sorprendido de que Ryaku haya resuelto el problema, e informa que hay rumores de que la criada les ayuda a resolver algunos casos. Además informa que Jinsi visitó Nokcheonghwan recientemente. Entonces el hombre que estaba observando a Mao Mao se interesa por el tema y le pide al eunuco que le cuente esta historia con más detalle. Y mientras tanto Gaosun acude a Mao Mao para hablar con ella, en lo que le da algunos datos de un antiguo caso sobre una familia de comerciantes, y al leer el documento se da cuenta de que alguien comió ensalada de pescado globo y acabó sufriendo una intoxicación alimentaria. Sin embargo, Mao Mao está encantada con esto y dice que le gusta la emocionante sensación de entumecimiento que le produce el veneno, por lo que Gaosun dice que puede llevarla a un restaurante para que pueda comer este pescado. Y volviendo al tema principal, dice que ya le había informado sobre este incidente hace un tiempo, y Gaosun le explica que estuvo
estuvo involucrado en algún negocio, y recientemente ocurrió un incidente similar al de los comerciantes, luego de que un ex colega le preguntó él para pedirle consejo. En este caso, un burócrata que se comió un pez globo aderezado con vinagre terminó cayendo en coma, por lo que Mao Mao está interesado en saber más sobre esta historia, y por eso dice que puede contárselo, ya que confía en que Mao Mao no se lo cuente a nadie, cualquier cosa. Sin embargo, le pregunta si puede dejar de contarle la historia a mitad de camino, y Mao Mao le pide a Gao Sun que termine la historia si comienza a contarla. En esto, explica que el segundo condimento que se le puso al pez globo fue piel y carne de pez globo hervidas, y al comer esto el burócrata entró en coma poco después, ante lo cual Mao Mao le pregunta si le gustaría comprar un pez globo y le informa que el más venenoso es el que el burócrata tuvo la desgracia de comer. Y Mao Mao explica que dependiendo del tipo y ambiente, a veces la carne de pez globo puede ser venenosa, por lo que Gao Sun asocia este incidente con el último, en este caso el de la familia de comerciantes, y afirma que el chef que preparó la comida no usó pez globo. Sin embargo, las dos personas se cayeron al comer esa comida, y Gao Sun comenta que le encanta comer pescado crudo y que el pez globo estaba en su lista de pescado favorito. Pero luego del incidente ocurrido en la basura de la cocina, encontró intestinos y cáscara de pez globo, pero la víctima del envenenamiento afirmó que no se comió el hígado de pescado. En esto Gao Sun confirmó con los dos chefs que usaron el pez globo en el anterior plato del día. El día que ocurrió el hecho ambos denunciaron que utilizaron otro pescado, por lo que afirmaron ser inocentes de lo sucedido a las víctimas. Sin embargo, no apareció ningún testigo que los defendiera. Y además, la empleada que se comió todos los platos se desmayó media hora después de la comida, habiendo dicho que Mao Mao comenta que él estuvo más involucrado en este incidente que ella misma, y en su opinión, todo hace pensar que estas dos víctimas fueron de hecho envenenado con el pez globo. Pero para no tomar decisiones apresuradas, Mao Mao le pide a Gao Sun que le traiga más información, por lo que sale de la habitación, y Mao Mao comenta que en esta época del año estaría bien dejar la comida sobrante por unos días. Y en cuanto al informe de que se utilizaron otros peces, ella cree que esa afirmación es coherente, y en medio de sus pensamientos aparece Jinzi para molestarla, y cuando lo ve se pone muy asustado, se arrepiente de esto, y dice que le duele casarse con ella. Y bueno, mientras van a otra habitación, comenta que se dio cuenta de que Mao Mao estaba ayudando a Gao Sun en un incidente de envenenamiento, y explica que a la gente le suelen gustar las historias interesantes, y en su caso no sería diferente, por lo que Mao Mao decide hablar menos y deja a Jinzi hablando solo. Y luego de eso, se reúne con Gao Sun y él le da la receta utilizada por los chefs, y le informa que fue recreada según el testimonio de un sirviente, por lo que contiene todos los platos preparados por los chefs. Allí encuentra la receta del pescado globo, y dice que aparentemente no hay nada inusual con el método de preparación que enseña la receta. Sin embargo, Gao Sun dice que el segundo método de mezcla se describe de muchas maneras diferentes, sin embargo estos materiales no tienen tantos detalles. Y Mao Mao deduce que esto ocurre porque el pescado y las verduras no están disponibles en ciertos momentos, lo que significa que la receta necesita algunas modificaciones. Y en medio de la conversación aparece allí Jinzi, y al escucharla decir que no sabe algo, le pregunta qué es exactamente lo que Mao Mao no sabe, pero ella simplemente lo llama infantil y le pregunta a Gao Sun la fecha en que ocurrió el incidente, y dice que fue hace aproximadamente una semana. Allí comenta que los ingredientes que se usarían para las verduras de invierno serían rábanos o zanahorias, y Gao Sun dice que también usan algas, y al escuchar esto recuerda que él había dicho que le gustan diferentes comidas. Entonces ella le pide que le busque una cocina, y luego llevan a Mao Mao con un eunuco llamado Basen, y mientras están en la mansión, Basen dice que la llevará a la cocina tan pronto como lleguen, y luego se da cuenta de que Gao Sun realmente siempre actúa muy rápido, y al analizar más la situación, Mao Mao se da cuenta de que esta es la primera vez que ve a un oficial militar, pero siente que él no la mira de una manera tan amable. Pero en cualquier caso, Mao Mao dice que no le importa. Y bueno, cuando llegan, Basen la lleva a la cocina como estaba acordado, y le informa que después del incidente del envenenamiento, el lugar nunca más fue utilizado. Luego un hombre invade la cocina muy agresivamente, y les dice que se vayan, pero Basen le informa que tienen autorización para entrar, y dice que están ahí por trabajo, y entonces
entonces el hombre termina cediendo y permitiéndole usar la cocina. Entonces Mao Mao pregunta quién es este tipo y el cocinero dice que es el hermano menor del dueño y le informa que su hermano es el dueño de la mansión, por lo que fue allí para tomar el control del lugar. Y volviendo al tema principal, Mao Mao le explica a Basen que los utensilios de cocina y los platos estaban lavados y al revisar uno de los recipientes de comida encuentra un ingrediente sospechoso, pero la cocinera le explica que el dueño comía esto seguido, así que no es algo venenoso. Y mientras tanto, el hermano del dueño sigue luciendo enojado y les dice que salgan de allí tan pronto como terminen lo que tienen que hacer. Y después de escuchar esto, abandonan el lugar y Basen le pregunta por qué se retiró tan fácilmente. Y Mao Mao muestra que recogió parte del ingrediente misterioso y le explica que la temporada de cosecha de estas algas aún está lejos. Y es por eso que las algas son saladas y no se pueden conservar. Y Mao Mao comenta que sería de gran ayuda si Basen supiera dónde se compraron exactamente estas algas. Y al regresar con los eunucos, les presenta las algas de la mansión y Mao Mao las dividió en 2 tazones y las lavó con anticipación. Y luego de analizar las algas, Basen demuestra que fueron compradas en el sur tal como ya sospechaban. Ya al preguntarle al sirviente, Basen descubrió que el propietario cosechó las algas en pleno invierno y Gaosun comenta que estas algas son las mismas que Jinzi suele usar también, por lo que cree que no son venenosas. Pero Mao Mao explica que pueden ser venenosas incluso si son la misma alga, ya que la gente del sur puede tener que preparar las algas de una manera diferente a como lo hacen ellos. Y ella cree que un comerciante local, para ganar dinero, debe haber recolectado intencionalmente las algas de la fuente, incluso si eran saladas, y explica que aunque las algas no son tóxicas, hay una manera de volverlas venenosas. En este Mao Mao explica que la anguila es originalmente tóxica, pero si se le extrae la sangre o se calienta, los humanos pueden alimentarse de ella sin problemas y en el caso de esta alga, hay que echarla en agua con cal para eliminar sus toxinas. Y en su caso, Mao Mao preparó agua en conserva con limón para quitar el veneno y luego se come las algas, lo que Jinzi se preocupa y le dice que escupa las algas y ella dice que encurtir el artículo lo haría comestible. Entonces Mao Mao solo estaba probando si realmente funcionaba. Y bueno, volviendo al tema principal de la reunión, comenta que el problema es de quien sugirió llevar algas saladas a un comerciante y deduce que en regiones donde la gente tiene malos hábitos alimenticios, este alga debe ser importada, material, por lo que es natural que el riesgo de consumirlo sea alto. Y al explicar esto Mahoma cree que no necesita decir nada más, pues seguramente todos la entendieron y ya saben cómo termina este caso. Y luego de eso, Gaosun dice que el culpable de esto fue su hermano menor, el oficial caído, porque cuando encontraron un comprador, confesó que le compró el artículo, y su hermano lo habría hecho por enfado por haber sido tratado con negligencia, y para él el hermano mayor era prácticamente un obstáculo en su camino que debía eliminar. Y al regresar a sus deberes, Mao Mao se arrepiente de no haber podido comer las algas venenosas, por lo que se emociona y se pregunta qué hacer con las algas restantes. Y luego termina topándose con Jinzi, así que van a su oficina y él les explica que tiene mucho trabajo acumulado y no puede entender nada del trabajo porque tiene un compañero que difiere de sus opiniones. Y Mao Mao confirma que efectivamente tiene una pareja extraña, pero Jinzi dice que su oponente es un oficial militar muy inteligente, sin embargo ya tiene 40 años y no se ha casado, pues su único interés son Baduk, Hangi y los rumores. Y mientras él se lamenta, Mao Mao solo les pide que se olviden de estos conflictos, además ella no tiene ningún interés en recordar ni preocuparse por estos asuntos triviales. Y al salir del lugar, Mao Mao siente que no debe ignorar la historia de Jinzi, ya que tiene un mal presentimiento sobre esta situación, y mientras tanto Rakan va a la habitación de Jinzi y comenta que es difícil ver flores en invierno, por lo que tuve que ir a esa zona. Y cuando piensas un poco más, él sí recuerda que cuando visitó Nokcheonguan en el pasado, conoció a alguien, a lo que Jinzi le pregunta qué clase de cortesana era, y Rakan simplemente dice que era una buena persona, y comenta que Baduk y Hangi siempre han sido sus especialidades, pero cuando la vio derrotar a un soldado dice que quedó impresionado, pues ella demostró que ella también tenía grandes habilidades. Y al darse cuenta de que no volvería a verla, Rakan afirma que las cosas no están sucediendo según sus deseos, por lo que necesitaba aumentar
aumentar el precio de esa cortesana en una competencia con otro hombre rico. Ante esto Hinsi recuerda que el precio para comprar una cortesana muchas veces es suficiente para construir un palacio, y Rakan dice que ella realmente es una cortesana muy especial, ya que no lo trata como a un simple cliente, pero incluso cuando le sirve el té con delicadeza. Rakan informa que solía mirarla con arrogancia, y para no perderla, afirma que recurrió a métodos muy sucios, por lo que si no podía pagarla porque era cara, lo único que tenía que hacer Rakan era bajar el precio de la niña. Y antes de revelar su sucio método, dice que tiene un favor que pedirle a Hinsi, así que le pregunta cuál sería, y Rakan le informa que se enteró de que su criada había estado en este lugar recientemente y había resuelto un extraño acertijo, y luego informa que entre sus conocidos hay una persona que dona bienes a la corte real, pero esta persona falleció recientemente, y dice que el fallecido fue su discípulo, y terminó muriendo de frustración al no poder transmitir las técnicas secretas que estaba aprendiendo. Y para Rakan, este discípulo suyo debe haber dejado una pista, por lo que dice que le gustaría saber más sobre lo sucedido y sugiere que la inteligente criada de Hinsi puede ayudarlo en este sentido. Y en cuanto a Mao Mao, estaba afuera cuando de repente empezó a llover muy fuerte. Y después de eso, Mao Mao va con Hinsi y le comenta que siempre le da trabajo aburrido sin permiso, y luego le explica que la situación ahora es un asunto delicado que involucra al amigo de un amigo. En este caso, el proveedor orfebre de la corte murió sin enseñar sus técnicas a sus hijos y aprendices, y con esto Mao Mao deduce que su misión es descubrir la técnica secreta de la escucha, pero al escucharla hablar así, Hinsi le informa que se trata de no es el caso, será una tarea fácil, y luego explica que el fallecido dejó 3 hijos que fueron todos sus aprendices, y uno de ellos será el nuevo proveedor para reemplazar el lugar de su padre, y en el testamento de Hir había escrito la forma en que debían distribuirse sus bienes. En este caso, el primer niño recibirá el estudio adjunto, el segundo recibirá muebles con adornos de orfebrería y, finalmente, el tercer niño recibirá un acuario con peces de colores. Y las últimas palabras del padre de los niños sugirieron que los niños tomaran té juntos como en los viejos tiempos, y al escuchar esto, Mao Mao comienza a mover algunos hilos en su mente, y afirma que estas últimas palabras de su padre deberían ser tenido en cuenta para solucionar este nuevo problema. Pero aún así, Hinsi dice que sus hijos aún no saben mucho sobre las técnicas de su padre, y Mao Mao comenta que hay un aparente desequilibrio en cómo se dividieron las posesiones, ya que el hijo menor se llevó la herencia más banal, y luego pregunta qué tipo de pez dorado recibió el niño, y Hinsi dice que no escuchó ningún detalle al respecto. Sin embargo, recuerda que su amigo le mostró una dirección a seguir si quería saber más sobre el caso, y al descubrir esto, Mao Mao nota que el hombre ya estaba preparado y consciente de lo que sucedería, por lo que le sugiere ir a visitarlos al día siguiente, y cuando llega el día pasa por Basen, y como la última vez, le dice que Mao Mao será su sirviente personal, por lo que debe moverse o hacer cualquier cosa solo cuando él se lo indique. Y aunque nota que no le agrada mucho, Mao Mao dice que está satisfecha con que no le haga nada, y mientras continúan, llegan a la casa de uno de los hijos de Ubires, y justo en la entrada nota un objeto extraño en un agujero en la pared, y al verla mirándolo tan de cerca, el hijo comenta que ese objeto pertenecía a su padre, ya que tenía la afición de coleccionar cosas raras, y adentrándose más en la casa, llegan al estudio, un lugar destinado a fiestas de trabajadores, y entrando allí, se encuentran con los otros hermanos, y analizando el lugar, Mao Mao nota que los muebles colocados en el centro del estudio hacen que todo luzca irritante. Sin embargo, el lugar aún da una buena impresión, y deduce que se debe al hecho de que las mesas estén colocadas de manera uniforme. Además, la decoración del mueble también ayuda a mantener una apariencia atractiva en la habitación. Y luego Mao Mao se da cuenta de que hay cerraduras en las 3 primeras filas de los muebles y también en el estante central inferior, y en el caso de este estante, está decorado con un tipo diferente de metal, y luego se da cuenta de que este estante está fijado al suelo para no moverse. Entonces uno de los hermanos se acerca a ella y le dice a la niña que solo mire los estantes, al fin y al cabo son sus pertenencias, y al escuchar esto deduce que el otro hermano es el mayor, y al mirar por la ventana, Mao Mao se da cuenta de que ella también está posicionada de manera sospechosa, porque eso fue hecho para dejar entrar mucha luz solar, pero el enorme castaño de afuera bloquea
bloquea el sol, provocando que la luz que entra a la casa sea filtrada por el árbol, por lo que la niña nota que hay una marca en el escenario frente a ella, como si algo había sido colocado allí hace mucho tiempo. Y mientras espera que se resuelva el enigma, el hermano mayor pregunta si Mao Mao realmente sería capaz de resolver su problema, y luego Basen dice que no pueden decirlo con certeza a menos que el hijo les cuente más detalles. Y entonces el hijo explica que ya contó todo lo que sabía, y dice que lo único que le quedó fue ese cobertizo, y en el caso de los demás hermanos, recibieron un mueble y un recipiente de vidrio. Y al verla, Mao Mao nota que ese acuario está hecho con un vidrio que es más resistente de lo que imaginaba. Al fin y al cabo pensó que el acuario de peces dorados sería de madera o porcelana, y en este caso, todos esos bienes tienen su propio valor. Y mientras la niña piensa en estos detalles, uno de los hermanos expresa que no entiende a su padre. Al fin y al cabo solo les dejó estos objetos extraños y una llave que no encaja en ninguna cerradura de los estantes. Y luego explica que todos los demás estantes se abren con una llave específica, excepto el estante central, porque hasta el momento tampoco ha podido encontrar la llave que lo abre. Y con eso afirma que no tiene ningún sentido recibir un regalo que ni siquiera puede abrir. Y luego el otro hermano dice que esto también se aplica a él. Después de todo recibió un cobertizo, pero no puede. Mueve el mueble que hay en su camino. Y finalmente, el hijo menor hace una deducción de cuál sería el testamento de su padre, pero antes de que pueda decirlo, los demás hermanos lo interrumpen, y uno de ellos afirma que no tiene sentido que su padre quiera reunirlos en un té. Y ante esa enigmática situación, Mao Mao no sabe qué hacer, pues la relación entre sus hermanos ya no es la mejor, y entonces aparece allí su madre, y les dice a los tres hermanos que dejen de pelear delante de sus padres. Huéspedes. Se disculpa con Basen y Mao Mao y les explica que, por alguna razón, los dos hijos mayores se han vuelto cínicos y amargados, mientras que el menor todavía no tiene la autonomía para hablar por sí mismo. En Tao Asenora pede para que os convidados tomem chacomel estambem e ao analizar maíz os tres irmãos. Mao Mao nota que todos trocaram de posicao para se sentar. E ela deduz que hizo corra por conta de eles haterem acentos designados para cada uno. Y analizando la luz del sol que entraba a la habitación, se dio cuenta que si la luz se extendía y entraba aún más al estudio, podía llegar al gabinete, y por eso el gabinete no sufría daños causados por el sol. Y con eso en mente, Mao Mao se levanta y nota que el sol no llega a ese punto frente a la ventana por mucho tiempo, y cuando vuelve a mirar la cerradura del estante central, se da cuenta de que hay algo dentro, allá. Y cuando la ve prestando tanta atención a ese estante, de repente, Basen le pregunta si descubrió algo, y luego recapitula la situación y dice que el estante del medio no se abre con la llave de su hijo. El hijo explica que hace unos años la llave solía abrir el estante, pero mientras escuchabas añadió adornos a los muebles, lo que hizo que la llave ya no sirviera. Y me explica que si la cerradura está rota a la fuerza, todo lo que hay dentro del estante también se romperá, por lo que no puede intentar abrirlo así. Dicho esto, Mao Mao recuerda nuevamente los objetos que fueron pasados a los tres hermanos. En este caso sería el cobertizo, el gabinete y el acuario de peces de colores. Y analizando todos los problemas con estos elementos, tenemos un gabinete cerrado con llave en la posición del cobertizo, lo que significa que no pueden acceder a él. Aparte de eso, tenemos la cerradura que no abre el gabinete, y finalmente recuerda el últimas palabras de Ubides, donde invita a sus tres hijos a tomar el té juntos. Y al unir los puntos, mira el acuario y deduce que podría ser un adorno en el estante, y al colocar el objeto frente al sol, el niño le explica que nunca dejaron el acuario ahí porque si se ponía frío, podría morir. Y desde entonces nunca más volvieron a tener peces de colores, y el acuario solo sirvió como parte de la decoración del mueble. Dicho esto, Mao Mao va a buscar un poco de agua, y cuando la vierte en el acuario, su hijo la mueve en un forma que deja al pez dibujando contra los rayos del sol. Y mientras lo hace, un rayo uniforme se dirige hacia la cerradura, y luego de dispersarse, Mao Mao le pide al hijo del medio que use su llave nuevamente para intentar abrir el estante, y aunque se muestra escéptico de que algo funcione, el hijo obedece hacia ella, y luego la llave finalmente abre el estante. Entonces Mao Mao pregunta si su padre tenía anemia y dolores de estómago, y el niño dice que sí, y además también tenía náuseas y depresión, y entonces Mao Mao le deja claro que no sabe mucho de
de orfebrería, y que la ayude. Le pregunta si su hijo menor también trabaja con soldadura en el estudio y él dice que sí. Y ante toda esta información, Basen pregunta qué significa esto y ella le explica que simplemente siguió los deseos de su padre, en este caso, los hizo tomar té juntos, tal como lo hacían en el pasado. Y al tomar el artículo del estante, nota que es un molde para hacer llaves y la llave colocada en la caja aún estaba caliente, por lo que Mao Mao deduce que el calor del sol debió derretir el metal atrapado dentro de la caja. Ojo de cerradura, y con eso se hizo la llave al instante. Y al usar esta nueva llave en otro estante, logra abrirlo también, y dentro Mao Mao encuentra otro de esos cristales que ya había visto en la entrada de la casa. Y entonces el hijo menor toma ese material y comienza a observarlo, y Mao Mao recuerda una frase que decía que las habilidades se deben adquirir mediante la observación, y explica que escuchó esa frase varias veces de un cliente artesano. Y cuando ve al niño observando el objeto, nota que solo él entendió el mensaje de su difunto padre, a diferencia de los otros hermanos que solo se quejan de toda la situación. Y luego analiza la situación nuevamente y dice que la soldadura se funde a una temperatura más baja que sus metales originales cuando se mezcla con varios tipos de metales. Y nota que de las 3 piezas de metal, hay 2 de plomo y marrón, por lo que entiende que si añaden una tercera variación de metal, pueden crear algo completamente nuevo. Y al analizar las proporciones de tamaño de los estantes, deduce que esto podría indicar la proporción de mezcla de estos metales, y mientras intenta resolver el enigma, los hermanos mayores abandonan el lugar decepcionados con su padre. Pero antes de irse, el hijo menor les explica a sus hermanos que la voluntad de su padre era hacerlos votar para permanecer cerca, y por eso les dejó este mensaje. Y tomando en consideración su teoría, el niño pide volver a trabajar con ambos, pero ellos dicen que no pueden aceptar que, después de todo, su hijo menor tiene mucho más talento que ellos. Y ambos afirman que fue por esta es la razón por la que su padre confiaba mucho más en el niño. Sin embargo, les dice a sus hermanos que Ubires también confiaba en ambos. Después de todo, su padre siempre elogiaba a sus hermanos. En el caso del hermano Chan, Ubires lo describió como un niño tranquilo y muy preciso con un trabajo detallado. En cuanto al hermano Tsu, se le describe como un buen capturador de los corazones de las personas, y el niño afirma que poder hacerse amigo de cualquier persona es una habilidad de la que Tsu debería estar orgulloso. Dicho todo esto, Mao Mao y Basen deciden regresar a palacio, pero primero ella le informa al hijo menor que su padre es un muy buen médico y le sugiere que el niño consulte con él si se enferma. Y mientras tanto, el amigo de Hinsi le agradece su ayuda para resolver el problema de los 3 hermanos, y le informa que el más capaz de todos era el hermano menor, y luego de resolver el caso, se habría vuelto aún más hábil. Y deduces que este chico se convertirá en su sucesor y creará una fábrica metalúrgica para la corte, mientras que los otros hermanos mayores dejarán de trabajar como artesanos después de este incidente. El mayor gestionará las ventas, mientras que el hermano del medio será el responsable de vender los productos, por lo que seguirán apoyando a la empresa, pero de diferentes formas. Y volviendo a hablar del padre de los niños, el hombre comenta que hizo un simple accesorio de metal, sin embargo este artículo se usaba como decoración para bienes rituales, y al escuchar esto, Hinsi nota que los bienes rituales están completamente fuera de su competencia, y el señor general explica que consideraría un gran desperdicio descuidar un talento oculto como ese, y aunque Hinsi piensa que el general es un tipo despreciable, reconoce que el señor es bueno encontrando talento en las personas, y con eso muestra interés en escuchar más sobre la historia de la cortesana que Lacan había comentado anteriormente, en la que recuerda haber dicho que se puede reducir el valor de escasez de una cortesana. Sin embargo, Lacan sugiere que le pregunte esto a una persona que entiende este mundo más que él. Dicho esto se despide, y luego Hinsi llama a Mao Mao para que lo ayude a planear, y al escuchar esto, ella se queda sin entender nada. Después de que le preguntaran si tenía habilidades como maquilladora, Hinchi manda llamar a Mao Mao y cuando llega le pregunta si entiende bien de maquillaje y cuando la chica dice que sí le pide que lo maquille con un maquillador, Hinchi le pide a Mao Mao que lo maquille y esto deja a la chica completamente en shock, pero ella piensa para sí misma que esto es inútil y comienza a recordar que en la historia del mundo muchas naciones cayeron por culpa de las mujeres y se convirtieron. Alguien tan hermosa como una doncella
doncella celestial si se maquilla esto podría terminar mal y por eso le pregunta si quiere acabar con una nación, pero él ni siquiera entiende el sarcasmo de la chica, así que vuelve al tema preguntando cómo se crea su polvo facial. Y en eso ella entiende que esta vez se quiere poner feo, entonces le dice que le agrega un poco de arcilla y la mezcla con aceite para hacer la base que le pone en la cara, y él inmediatamente se interesa preguntando si podría hacer más de eso en poco tiempo, y ella dice que solo necesitaría de una noche, y luego comienza a extenderlo sobre su piel, notando que para el tono de piel de Hinsi sería un poco demasiado oscuro, por lo que piensa que sería bueno si hubiera una medicina que cambiara su rostro, y Mao Mao dice que si él quiere mirar con un plebeyo ella probablemente pueda hacerlo por él, y en esto él acepta su ayuda y le pide entrenamiento completo. Y ya en su habitación ella está pensando en qué plan tendría él, pero cómo aceptó este servicio. Ella dice, ella irá con todo, pero cuando llega en la mañana ve a Hinsi recibiendo lo mejor de tratamientos para su cabello, algo que va completamente en contra de la propuesta de trabajo de hoy, e incluso le confirma si aún planea seguir adelante con el plan, y cuando él lo confirma ella le huele la piel y dice que obviamente huele a incienso muy caro, y afirma que un plebeyo nunca se acercaría a uno de estos, y también habla de su ropa, que es la ropa normal de los oficiales de bajo rango. Dicho esto, comienza a describir el olor de todos los productos utilizados en el perfume que Hinsi está en uso, y al escuchar esto él señala que ella de hecho lo conoce bien, por lo que Mao Mao afirma que para distinguir las hierbas medicinales de las plantas venenosas, ella ha desarrollado un sentido del olfato mucho mejor que el resto de la gente común. Ella pregunta si Hinsi sabría diferenciar el nivel de sus invitados por el olfato, y Mao Mao le explica que un mal olor indica un huésped con mayor probabilidad de causar dolor de cabeza, una persona con olor agrio que no suele ducharse y tiene hábitos antihigiénicos, y comenta que las personas que han llegado recientemente a la Casa Verde Etna, la mayoría de las veces son expulsados apenas entran. Jin recuerda el consejo de su amigo, quien le decía que hiciera preguntas específicas a las personas que conocen el mundo de las cortesanas. Entonces Mao Mao le pide a Gao Chun que nos traiga otra ropa, y preferiblemente ropa sucia, y para colmo toma una sustancia pegajosa y dice que se la aplicará en el cabello para quitarle el brillo y empeorar su textura, y al hacerlo le ata el cabello para fijar el producto en él. Aparece Gao Chun con la ropa más fina, burlado y apestosos los encontró, pero aún piensa que podrían ser peores, ya que nos pide que le quitemos la ropa, y cuando lo ve sin camisa se da cuenta que en realidad parece una doncella celestial. Sin embargo aún tiene las piernas bien definidas y proporcionadas músculos. En eso ella encuentra una manera de hacerlo lucir mucho peor físicamente con esa barriga picada. Luego se da cuenta de que se ve muy diferente cuando no está bien cuidado, pero ella dice que todavía necesita hacer que su cara se vea fea, y él le informa que creó unos polvos faciales con colores oscuros y lo usará para darle un aspecto más quemado a su piel, todo para que se parezca aún más al plebeyo. Mientras usa su piel decide probarle un poco de maquillaje femenino para ver cómo le quedará. Luego le pone lápiz labial sobre el chico, y cuando abre no entiende nada y pregunta qué pasa, pero Mao Mao simplemente se quita el lápiz labial rápidamente, agradeciendo al cielo que solo los tres vieron eso, y luego decide volver al procedimiento. Ella estaba pensando en hacer desde el principio, y cuando Mao Mao toma su mano, ella nota que a pesar de que Hinsi es muy importante, tiene ampollas en la mano, por lo que deduce que estas lesiones ocurren porque sostiene espadas por mucho tiempo en las peleas. Y para empeorarlo aún más, Mao Mao le sirve una bebida con olor horrible y le pide que beba de ella. Mao Mao le explica que es un estimulante, aunque es picante no es venenoso, y para beber la bebida le da unas bolitas de algodón y nos dice que se las pongamos en la mejilla para que pueda cambiar la forma de su cara, y después de eso finalmente está listo. Pero Mao Mao aún nota que sigue muy guapo, pero dice que hizo lo mejor que pudo para hacerlo lo más malo posible. Luego le comenta a Gao Chun que pronto podrá visitar la familia nuevamente, por lo que Gao Chun informa que Hinsi irá con ella porque si está disfrazado sería extraño que lo acompañen sus sirvientes habituales, y al escuchar esta idea inmediatamente aceptamos. Mao Mao explica que si ella lo acompañara sería sospechar. Después de todo el mundo la conoce como sirvienta de la gente. Sin embargo Gao Chun afirma que esto no es cierto, pero la señora de al lado sugiere que Mao Mao también se disfrace si ese es el problema, y afirma que si
la chica cambiara un poco su apariencia habitual ya no sería reconocida y acabada. Continúan su viaje juntos y Hinsi le pide a la chica que no lo llame por su nombre durante este periodo porque de lo contrario sería descubierto, por lo que le pide que lo llame Hinka. Después de todo, ese es el nombre que va bien con el camino. Están vestidos en este Mao Mao recuerda que la ropa que lleva es la de la hija de Suiren y, basándose en su ropa, cree que podría ser confundida con una niña rica. En el futuro, señala que agregar el nombre Hana al Hinka fue una elección un tanto inusual y, teniendo esto en cuenta, consideración, cree que hubiera sido mejor haberlo vestido de mujer, pero cree que hacerlo acabaría con la paz del mundo, así que es mejor dejar esa idea de lado mientras Basin se queda desde lejos, por lo que se pregunta por qué debería ser su guardia y dice que tampoco tiene sentido observarlos desde lejos mientras los dos van a una cafetería. Mao Mao le enseña a Hinka a comportarse más como una sirvienta y le dice que siempre camine detrás de ella y al pasar por una feria Mao Mao tiene la idea de pedirles que le hagan un guiso de pollo pero Hinka lo hace desistir la idea y con eso los dos siguen adelante y Mao Mao comenta que estaba pensando en llevarle algunas verduras al anciano y ella afirma que su padre es por mucho el médico hipotecario más talentoso de la zona pero por alguna razón no tiene idea de cómo calcular sus ganancias y pérdidas y porque de esto, a pesar de que su profesión es muy lucrativa, él vive en una choza destartalada y ella cree que si termina quebrando, la abuela al menos le pondrá comida en la boca. Pero en medio de todo este pensamiento, Hinsi va a ella enojada y le pregunta por qué está tan silencio y Mao Mao le explica que simplemente no tiene nada importante que decir sobre esto. Ella huele brochetas de pollo y decide comprarlas, así que le entrega una brocheta a Hinsi y cuando ve que no está comiendo, ella le asegura que la brocheta no está envenenada después. Ella está comiendo justo enfrente de él pero dice que no es por eso sino por las bolitas de algodón que tenía en la boca y después de sacar las bolitas de algodón va ahí y se come la brocheta y dice que la brocheta está mejor que el del campamento y escuchar esto es un Mao Mao extraño. Bueno, no, ella sabía que los eunucos también hacían trabajos que hacen los soldados pero se da cuenta que él está disfrutando de espeto y eso es lo más importante y en cuanto a Gao Chun regresa con la dama Suiren así que ella le pregunta cómo fue su misión de escolta y Gao Chun comenta que su maestro estaba de muy buen humor por esto. Ella dice que tuvo una gran idea al hacer que Hinsi acompañara a Mao Mao después de todo. Después de encontrar a esta chica que le gustaba tanto que solo se sentiría satisfecho si estuviera con ella, así que Suiren compara a Mao Mao con la juguete, su favorito y afirma que si se lo ocultaran a Hinsi se enfadaría mucho, en consecuencia nadie podría tratar con él, por lo que le recuerda a Gao Chun que intentó calmarlo muchas veces llevándole juguetes a Hinsi pero nada trabajó y cuando regresó con los dos, le dice a Mao Mao que ella no necesita tener tanta prisa, pero ella le explica que él necesita llegar a su destino rápidamente, después de todo, va a encontrarse con alguien, pero Hinsi cree que ella en realidad está queriendo deshacerse de él lo más rápido posible en su mente Mao Mao. Ella dice que en realidad está pensando en volver pronto al mercado y comprar esos rábanos y pollo después de dejarlos allí. Hinsi le dice que la vida de Mao Mao en la corte es mucho mejor que la vida en el distrito de placer, y ella dice que realmente vivir en la corte no es tan malo, pero ella dice que está preocupada por su padre adoptivo y la forma en que vive y cuando la escucho decir esto, la gente se sorprende al descubrir que a Mao Mao le importa algo más que las medicinas y el veneno. Entonces ella explica que su padre es su mentor en medicina, por lo tanto, necesita asegurarse de que viva una larga vida y le informa que además de ser un excelente conocedor de la medicina china, también es muy hábil en las prácticas medicinales occidentales, ya que solía estudiar en el extranjero, por lo que la gente se da cuenta de que su padre está en después de todo, es muy hábil, solo podría estudiar en el extranjero si fuera seleccionado por el propio país. Dicho esto, pregunta por qué una persona con tanto talento trabaja como farmacéutico en el barrio de placer. Mao Mao dice que incluso él, habiendo recibido 2 talentos, tampoco tuvo tanta suerte ya que le quitaron la parte más importante de su cuerpo y al escuchar a esta gente deducir que su padre es un eunuco, Mao Mao explica que debido a que estudió en el extranjero, en Occidente, terminó transformándose en un eunuco de la mano del anterior emperador y dejando este asunto de lado se percata de un hotel con unas personas al frente. Papaya entiende por
porque Hinsi vino disfrazado, por lo que pregunta un poco más sobre las personas que frecuentan la casa. Verdet, sin embargo, Mao Mao se va claro que no puede hablar de este tema. Después de todo están hablando de un burdel que dijo Hinsi. Recuerda lo dicho anteriormente por Lacan sobre preguntarle a alguien que sabe cómo bajar el precio de una cortesana. Entonces decide hacer esta pregunta a ella, pero Mao Mao le dice que esta es una pregunta muy desagradable, pero aún así está dispuesta a responder esta pregunta y le explica que hay dos maneras de lograrlo, por lo que comenta que la mayoría de las cortesanas están entrenadas 51 horas y 23 minutos cuando son aprendices, y en ese momento son separados por chicas hermosas y sencillas, por lo que son separados por funciones desde entretener a los clientes hasta servir tés y buscar clientes potenciales, y a medida que las cortesanas ganan experiencia se vuelven cada vez más chicos, y Mao Mao dice que algunas de estas chicas no son tocadas por los clientes hasta que las compran, y en estos casos estas chicas son las más valiosas, y si es una cortesana que ya ha sido tocada su valor baja a la mitad, y finalmente si la chica 51 horas y 53 minutos quedar embarazada es donde es prácticamente inútil y sin valor. Dicho esto, comenta Mao Mao que el lugar de reunión de Hinsi es en el restaurante de al lado, por lo que decide dejarlo en paz, pero él la tira del brazo y Mao Mao le explica que no podrá entrar al restaurante con él. Después de todo, están ambos disfrazados. Dicho esto, ella se va y quiere que él disfrute su noche, y al llegar a casa, Mao Mao tiene una pesadilla donde apuñalan a un bebé, y luego deduce que ese sueño era un recuerdo de cuando ella era bebé, y al verla despierta, su padre le pregunta si la niña tiene planes para ese día, pero Mao Mao dice que no hará nada, y luego le pide que vaya a la casa Verdigris por él, y cuando llega, uno de los empleados se preguntan si no debería estar en el trabajo, pero ella dice que está en su día libre. Entonces Pairin y la anciana discuten por algo, pero cuando ve a Mao Mao allí, Pairin se acerca a abrazarla, entonces la anciana la sigue diciendo que los dos aún necesitan hablar un poco más, y luego vuelven a discutir, y Mao Mao solo se sienta en un rincón escuchando todo, por lo que decide irse del lugar silenciosamente para que los dos no la noten escapando de ese lío, y en ese momento la vieja nota que Mao Mao estuvo allí todo el tiempo, y mientras tanto va al cuarto de otra mujer y comenta que si iba antes, al entrar allí la expulsarían, pero la chica en cuestión ya no tiene fuerzas para luchar y decide simplemente quedarse en silencio. Sin embargo, Mao Mao deduce que quizás simplemente ya no puede hablar más. Después de todo, la enfermedad que afecta a la niña es cada vez peor, provocando que toda su memoria quede destrozada. Para ello le hace tomar la medicina de su padre, y aunque su medicina es muy eficaz, Mao Mao cree que en el caso de esta mujer su enfermedad ya es muy grave, por lo que la medicina ya no será tan eficaz. Y mientras tanto, el empleado regresa con la anciana y le informa que el mismo cliente está nuevamente en la casa Verdete, y al escuchar esto, pide informar a Mao Mao. Y por su parte, la chica comenta que Casa Verdete es un prostíbulo muy prestigioso hoy en día. Sin embargo, hace poco más de 10 años, el nombre de este prostíbulo quedó completamente contaminado, y en esta época de decadencia, la mujer frente a él trabajó como cortesana en el burdel hasta que terminó contrayendo sífilis, y cuando el padre de Mao Mao visitó la casa Cardenillo, su enfermedad ya había empeorado hasta el punto que necesitaba ser incubado. Sin embargo, esto solo sucedió porque su padre no pudo informarle sobre la enfermedad a tiempo, pero las chicas ciertamente no creerían su palabra. Después de todo, él es solo un eunuco cualquiera, por lo que no tiene mucha credibilidad. Además, siempre necesitan contratar clientes para poder sobrevivir, y al continuar con su trabajo, la mujer terminó acelerando el avance de su tumor, por lo que se obligó a vivir en la letrina. Después de todo lo que pudo, los clientes ya no podrán lograrlo, y así, se convirtió en una cortesana inútil. Dicho esto, Mao Mao decide quemar incienso en la habitación para ayudar con el olor del lugar, y mientras hace los preparativos, escucha a la mujer cantar suavemente, y entonces una chica entra a la habitación y le informa que un hombre extraño con gafas regresó al burdel, por lo que Mao Mao ya no podía quedarse allí. De esto, deduce que si se queda en esa habitación, estará fuera de la vista de este cliente, y luego de eso, Pairin se acerca a ella para informarle que el hombre ya se fue.
Y al hablar del tema, Pairin comenta que la anciana no tiene ningún problema en dejarlo frecuentar el burdel, siempre y cuando invierta todo su dinero en su negocio, a lo que Mao Mao explica que la señora solo quiere verla convertirse en cortesana solo para tener otra fuente de ingresos. Y luego Pairin afirma que esta propuesta es muy tentadora para muchas chicas y cuando llegan a la ducha, Pairin explica que ya está en una edad para pensar en su futuro, a lo que Mao Mao comenta que solo tiene 30 años. Pero aún así, Pairin ya está en edad de retirarse de la vida de cortesana. Y luego Mao Mao le sugiere que trabaje de forma independiente, pero Pairin dice que todavía quiere trabajar en ese lugar por un poco más de tiempo. En esto Mao Mao dice que no es capaz de entenderla, pero deduce que ella podría estar ahí por amor, pero este es un sentimiento que ella misma dice ya no tener, pues aún nos dejó en el cuerpo de la mujer que la dio a luz. Y mientras la niña reflexiona sobre estas cosas, las otras princesas aparecen para bañarse con las dos, y luego Pairin se dispone a enjuagar la espalda de Mao Mao, y mientras tanto, este regresa al palacio después del encuentro en el restaurante. Así que va directamente hacia Mao Mao, le pide hablar con ella y luego le ofrece una bebida, por lo que ella le agradece y decide volver a trabajar de inmediato. Hinsi luego la observa trabajar desde lejos, y después de eso, Suiren le informa a Mao Mao que ese día tendrán una comida budista, por lo que la señora le dice que no coma carne ni pescado, y cuando la nota viajando, Suiren llama la atención de la niña, y Mao Mao nota que él también está pensando mucho sobre la mujer del baño externo, y además de regañarla, Suiren le informa que no puede esconder hierbas extrañas en el armario, sino que debe pedirle a Hinsi que busque una habitación para dejar estas hierbas. Sin embargo, Mao Mao explica que no puede usar la habitación de un aristócrata de esa manera, y Suiren nota que la chica de hecho es muy cuidadosa con sus límites, y Mao Mao comenta que ella nació en un estatus muy bajo, por lo tanto, estar en un palacio como eso todavía es algo que le sorprende. Pero al escuchar esto, Suiren afirma que las personas con alto estatus no son tan diferentes de ella, y para la dama, dividir a las personas por estatus es un desperdicio, ya que nadie sabe qué le deparará la vida a cada persona. Dicho esto, decide volver a trabajar, y le pide a Mao Mao que la ayude yendo a buscar un medicamento específico, y cuando llega al lugar queda impresionada. Al fin y al cabo, había un almacén de medicamentos muy diferente al uno administrado por el curandero, y al observar esa enorme cantidad de gabinetes, Mao Mao se pregunta qué hay allí y termina emocionándose demasiado, y luego Suirei se acerca a ella y le pregunta qué está haciendo la niña, y Mao Mao le explica que solo está esperando su medicina. Luego un hombre va hacia Suirei, y mientras hablan, Mao Mao recuerda que había conocido a esa mujer anteriormente en la base militar, y deduce que Suirei había olido las hierbas medicinales porque trabajaba en el ejército. Y al notar su mirada de desprecio, Mao no se pregunta por qué Suirei la odia tanto, y cuando la mujer sale de la habitación, el otro empleado se arrepiente de verla trabajar como una dama de la corte a pesar de que Suiren es de clase alta, y al notar que estaba retrasando mucho tiempo el pedido de Mao Mao, corre a buscar su medicina, y al regresar con Suiren, ella se pregunta cuál sería esa medicina, así que decide probarla, y siente un fuerte sabor a papa, en su boca polvo, y entonces Mao Mao recuerda que esa medicina es para Hinsi, y hablando de él, nota que hay muchos misterios a su alrededor, y además, también se sorprende por el trabajo que recibe regularmente, aproximadamente una vez al mes. Y Mao Mao relata que Hinsi se da un largo baño el día antes del trabajo, luego quema incienso y sale del baño, y luego nota que ocurre lo mismo con las comidas budistas, ya que sirven como ceremonia de purificación. En esto, se pregunta si los eunucos también pueden realizar rituales y, además, también se pregunta si Hinsi habría sido obligado a convertirse en eunuco por la esposa del ex emperador. Después de todo, su padre recibió este castigo. Y mientras tanto, Hini le comenta a Gaosun que el padre adoptivo de Mao Mao es en realidad un ex médico eunuco, y Gaosun afirma que todas sus experiencias tienen sentido ahora, ya que recibió lecciones de un médico. Sin embargo, dice que no puede pensar en un médico tan hábil como para ser un eunuco en el pasado, y en medio de la conversación, aparece el incómodo amigo de Hinsi, y dice que deberían continuar la conversación que estaban teniendo el otro día. En esto Lacan explica que le llevó 10 años convencer a la anciana de que cumpliera con lo que él quería, por lo que ver que alguien se la arrebató lo deja en completo shock, y Hinsi entiende que allí estaría
dispuesto a negociar, a recibir su placer de vuelta. Sin embargo, Hinsi le pregunta qué haría si no aceptara los acuerdos, y luego Lacan le explica que no podría hacer nada. Después de todo, pocas personas tienen el poder de ordenarle a Hinsi, y al escuchar esto, descubre que ese hombre conozca su verdadera identidad. Y luego Lacan afirma que las opiniones de Hinsi varían según lo que piensa Mao Mao, y al ver que está en sus manos, Hinsi comenta que este hombre frente a él es el padre biológico de Mao Mao. Luego sale de la habitación y dice que pronto conocerá a su hija, y luego de eso, va donde Mao Mao, y le informa que hay un empleado que quiere reunirse con ella, y al preguntar quién sería, Hini dice que es Lacan, pero al notar su malestar, él está dispuesto a decirle al hombre que ella no quiere conocerlo, así que ella le agradece y lo deja atrás, y luego Hinsi nota que esta es la primera vez que ve a Mao Mao así, y mientras tanto, la chica va a un campo de hierbas medicinales para distraerse, y entonces Suirei va hacia ella, y se da cuenta de que Mao Mao planeaba tomar esas hierbas, y al ser descubierta no tiene reacción, pero la joven le informa que Mao Mao no tiene que preocuparse, ya que ese campo no es de nadie. Sin embargo, los médicos también lo saben y van a ese lugar, por lo que sugiere Suirei que ella no vaya allí, y entonces Mao Mao pregunta si esa joven fue asignada para cuidarlo, y ella responde que ella solo cultiva sus hierbas en ese lugar, y Mao Mao nota que ella selecciona solo las malezas, y luego recuerda que el nombre de la niña era Suirei. Además, analiza un poco más a la joven, y nota que no parece ser una persona tan enérgica, por lo que cuestiona que suele cultivar Suiren en esa tierra, y le explica que está cultivando medicina de resurrección. Y al escuchar esto, Mao Mao se sorprende, y pregunta si la joven está hablando de una medicina que puede devolver la vida a los muertos. Al fin y al cabo, si algo así es real, Mao Mao afirma que hará todo lo posible para tener esta medicina. Sin embargo, Suirei dice que solo está bromeando y luego le pregunta a Mao Mao qué tan hábil es como boticaria, y ella dice que no sabría cómo calcular eso. Y luego Suirei explica que pronto plantará algunas campanillas allí. Dicho esto, se despide y se va. Y mientras tanto, Gaosun comenta sobre los planes de ese día con su maestro, e informa a Hinsi que tendrán el Med Festival en la tarde, pero mientras habla, Hinsi está viajando, y piensa nuevamente en ese momento en que Mao Mao lo miró con cara de miedo y corrió tras él, y al verlo tan distraído mientras hablan, Gaosun dice que sabe más o menos lo que está pensando. Al fin y al cabo ya conoce muy bien a su maestro. Sin embargo, Gaosun le pide a Hinsi que tenga cuidado con estos pensamientos, ya que esto terminará con su vida. Productividad en el trabajo, y luego Hinsi deja en claro que lo sabe. Y mientras los dos continúan su conversación, Liaku va hacia Mao Mao, desesperado por algo, y le explica que acaba de pasar algo muy malo, y para contextualizar la historia, le habla del incidente que provocó el incendio en el almacén, y dice que ese mismo día escucha un robo en otro almacén. Y pensando un poco en esas conexiones entre una cosa y otra, Liaku deduce que los bandidos aprovecharon el revuelo que provocó el fuego para robar. Mao Mao pregunta qué robaron exactamente, pero antes de responder, les pide a los dos que hablen en un lugar más aislado, y luego revela que perdieron algunos objetos rituales, y al escuchar esto, Mao Mao pregunta sobre la seguridad del almacén, y Liaku explica que todavía no tienen gerentes experimentados allí en este momento. Y en cuanto al antiguo gerente, Liaku informa que murió el año pasado. En cuanto al actual gerente, tuvo una intoxicación alimentaria hace un tiempo, por lo que tampoco puede regresar a trabajar. Habiendo dicho que Liaku afirma que están en problemas, y luego Mao Mao se da cuenta de que esta historia es similar a algo que ya había escuchado, por lo que pregunta si este gerente sería lo mismo que un burócrata fanático de la comida deliciosa, y Liaku confirma que sí. Y tomando en consideración todos los hechos presentados hasta ahora, Mao Mao siente que es demasiada coincidencia que todo haya sucedido por casualidad, por lo que pregunta más sobre quién fue el gerente que falleció el año pasado. Y Liaku dice que era famoso por ser muy puritano, y además también amaba los dulces, por lo que Mao Mao sugiere que está hablando de Kounen, en este caso, el empleado codicioso que murió después de comer una cantidad excesiva de sal. Y entonces comienza a sospechar que todo esto no es una coincidencia, ya que todos estos accidentes pueden ser fácilmente orquestados por alguien con algún tipo de propósito oculto. Y en cuanto a ese artículo que Mao Mao le dio, Liaku dice que no pudo devolver el objeto al dueño, ya que había dicho que ya no lo quería, y Mao Mao
Mao dice que no esperaba que el dueño lo desechara. Artículo, después de todo parece ser algo muy precioso. Y luego Liaku explica que esa pipa se la dio la dama de la corte a un guardia del almacén, mientras este guardia lo escoltaba al palacio, y como recompensa por su trabajo, recibió ese artículo costoso y de alta calidad. Y al escuchar esto, Mao Mao nota que algo anda mal, pues el artículo aparentemente es demasiado bueno para ser rechazado, por lo que deduce que la dama de la corte entregó esta pipa al guardia del almacén con la intención de provocar el incendio. Y para aclarar sus dudas, le pregunta quién es esta dama de la corte, pero Liaku afirma que llevaba un pañuelo en la cara, por lo que el guardia no pudo reconocerla. Ante esto, Mao Mao comenta que tal vez estaba ocultando su rostro a propósito, y Liaku también informa que esta mujer era muy alta y olía a medicina. Y al escuchar esto, Mao Mao le pide que vuelva para dar más detalles sobre más incidentes extraños que haya notado, pero Liaku le pregunta si investigar esto realmente revelará algo, y ella dice que tal vez sí, pero que es posible que no descubran nada. Y luego Mao Mao explica que efectivamente pueden ocurrir dos coincidencias al mismo tiempo. Sin embargo, si las coincidencias exceden un límite aceptable y la dama de la corte está en medio de todo, esto deja de convertirse solo en una subsección de coincidencias. Y al escuchar esto, Liaku se emociona y afirma que es más inteligente de lo que parece, pero él termina emocionándose y la toca, y Jinzi ve toda la escena de canto y obtiene un brillo aterrador mientras los mira. Y luego Liaku sale del lugar, y luego llevan a Mao Mao a la habitación de Jinzi, y allí le explica que solo estaba hablando con el oficial sobre algunos temas que le molestaban. Entonces ella se pregunta si Jinzi tiene algo que ver con esas coincidencias, y él dice que en realidad estas conexiones son muy extrañas, pero Mao Mao dice que no sabe exactamente qué significan, porque la persona que las hizo estaba poniendo varias trampas en él. Espero que todo se interprete como un gran accidente. Sin embargo, Mao Mao deja claro que con todos los incidentes, todavía es difícil decir si todo fue planeado o no, ya que hasta el momento todavía existe la posibilidad de que todo sea solo una coincidencia. Y luego Jinzi revela que un día, mientras hablaba con un comerciante, se enteró de un interesante harem que circula por ahí, y al leer el nombre del producto, Mao Mao se da cuenta de que es un medicamento de alta calidad elaborado con vacas. Luego comienza a emocionarse y ruega por este medicamento, pero Jinzi afirma que solo se lo dará si a la niña le va bien en una misión específica, por lo que le pide a Gaosun que vaya directo al grano. Y luego le informan sobre el incidente del otro día que involucró a la empleada del Consejo de Ritos que sufrió una intoxicación alimentaria, en el que recuerda que este consejo es el encargado de gestionar la educación y las relaciones externas del lugar. Y mientras estudia el caso, se le acerca otra sirvienta para darle más materiales, y entonces ella le pregunta algo sobre lo que hay en los documentos, y el amo le informa que tiene que ver con la festividad. Luego Mao Mao le pide que le consiga algo para escribir urgentemente, y ella se da cuenta de que tanto el oficial envenenado como el señor Kounen trabajan con festividades. Y luego deduce que el incidente de la pipa de humo fue en realidad una forma de asegurar que los objetos rituales fueran robados, y si esto es cierto, Mao Mao afirma que debe haber un punto de encuentro entre todas estas coincidencias. De esto deduce que los elementos rituales están destinados a ser utilizados en grandes festividades incluso mayores que el Festival Mid, y al pensar más en este tema, recuerda que Jinzi realiza ceremonias de purificación con cierta frecuencia. Luego el sirviente se acerca a ella y le entrega más materiales relacionados con el festival, y al abrir el pergamino, Mao Mao tiene acceso a un boceto del lugar donde tuvo lugar el ritual, y el sirviente informa que el lugar es conocido como el altar del cielo de zafiro. Sin embargo, el diseño del ambiente parece algo extraño, y luego informa que hay una gran viga colgando del techo, además de una larga cortina que cuelga sobre el altar ritual central, en lo que Mao Mao nota que tiene mucha experiencia en estos temas. Y el sirviente explica que antes de comenzar su trabajo en los archivos, tenía un puesto más adecuado en el Ministerio de Ritos, pero cierto día dijo algo que disgustó a sus superiores, y por eso lo pusieron a trabajar en los archivos.
y luego explica que al principio estaba preocupado o con la fuerza del poste ritual, ya que siempre lo colocaban de mala manera y por eso tenía miedo de que eventualmente el poste se cayera, pero al preguntar por ello terminó siendo despedido del lugar por un superior. Y luego Mao Mao se da cuenta de que la forma en que se colocó el poste es realmente aterradora, ya que podría caer y matar a alguien debajo, por lo que regresa al foco de su investigación y se pregunta qué objeto exactamente fue robado, y en medio de sus reflexiones, recuerda que si le roban un objeto ritual, deben fabricar otro. Ella recuerda que esta misma frase la dijo el día que resolvió el acertijo dejado por el padre de los 3 hermanos, y entonces Mao Mao le pregunta al sirviente cuándo se realizará la próxima ceremonia en ese salón, y él le dice que será ese día. Ella se apresura y dice que esta ceremonia ciertamente había sido planeada desde hacía días, y aunque algunas trampas no fueron bien aplicadas, varias otras lograron superponerse, haciendo que el rumbo de todo fuera conducido hasta ese momento. Y aunque solo está especulando cosas, Mao Mao va al altar del cielo zafiro, pero uno de los guardias le impide entrar y le pregunta qué está haciendo la niña, por lo que Mao Mao solo pide entrar, pero el guardia le explica que no puede permitir eso. Es más, ella es solo una sirvienta, por lo que no tiene poder para ir en contra de las reglas del palacio. Y cuando se ve en esta situación tan delicada, dice que hay una persona en riesgo y por eso deberían cancelar las festividades. Pero el guardia dice que debe utilizar el buzón de sugerencias si quiere decir algo sobre el evento. Y entonces Mao Mao insiste y dice que hay un defecto grave en el altar ritual, por lo que si no la deja intervenir a tiempo, se arrepentirán más tarde, por lo que decide provocarlo, diciéndole que el guardia también debe ser detrás de esta configuración en el altar. Y al escuchar tal insulto, el guardia la tira con su garrote, pero ella se levanta enseguida, pues hay algo muy importante que resolver, y entonces dice se acabó Yasuka, y vuelve a pedir pasar. Pero esta vez ella usa su miedo a su favor, y dice que si un noble resulta herido en este evento, los organizadores del ritual serán decapitados. Y luego le explica que él puede mentir diciendo que ella entró al lugar sin que él lo supiera. Sin embargo, el guardia continúa sin creer su palabra, hasta que el viejo amigo de Hinsi entra en la conversación y está dispuesto a asumir la responsabilidad de dejarla entrar al evento. En este punto, Mao Mao se pregunta quién está detrás de ella, pero luego decide dejar ese asunto de lado y simplemente corre hacia el altar, y en el camino se da cuenta de que debe verse horrible después de ser atacada por el guardia, pero decide simplemente tomar una ducha más tarde y todo volverá a estar bien. Y cuando finalmente llega al centro del altar, nota a tiempo que el poste se suelta y cae hacia un noble. Mao Mao salta hacia el tipo y lo salva, y al mirar a la persona en cuestión, descubre que sí se trataba de Hinsi, y luego aprovecha para pedir la medicina que se suponía que le debía dar, pero Hinsi dice que es hora de que hablen de ello. Después de todo, su rostro está completamente deformado, por lo que Mao Mao se pregunta por qué está en ese lugar. Pero poco después, ella comienza a sentirse mal en su regazo y pide poder coserle el desgarro en la pierna, por lo que Hinsi le pide que permanezca despierta, pero Mao Mao termina desmayándose, y luego la levanta y la lleva fuera del altar. Y este fue otro video del canal. Si te gustó y para más videos como este suscríbete y deja tu like. Hasta el próximo video.